Listo, listo. Avancemos. En el video anterior o en los videos anteriores aprendimos del concepto 12. Podemos referenciar desde el componente padre, desde la clase, desde el código TypeScript, vistas de un selector de una componente hija a través de ViewChild. Recomiendo la visualización de esos videos para aprender más. Retornemos al listado y es hora de entrar al concepto número 13. Aquí ya aparece el concepto de Property Binding, componentes, enlace de propiedades. Ingresamos ahí, ok. Aquí tendríamos que crear otro proyecto, a ver, el proyecto 008. Cancelemos la ejecución de esto, pasemos a la carpeta anterior. Aquí está, indiquemos ng new, proyecto 008, property binding. Quedó bien escrito binding. Presionamos enter. Ahora nos aparece una pregunta, dejamos no, seleccionamos CSS, básicamente con presionar 2 veces enter, ya está. Ok. Hemos visto cómo enviar datos simples mediante propiedades Property Binding. Ahora veremos en profundidad el concepto de Property Binding, o en español se le conoce como enlace de propiedades. Enlace de propiedades. Muy utilizada si tenemos que enviar una estructura de datos compleja a una componente hija. Cuando dice una estructura de datos compleja, es enviar grupos de datos asociados a una única variable. Ok, por ejemplo, si hablamos de una persona, enviaríamos el documento, los nombres, los apellidos, el email. O si estamos hablando de un producto, de un artículo, enviaríamos el precio, el nombre, la descripción, la cantidad, entre otros datos. Se envían varios elementos de datos. Bien. Vimos que si teníamos que enviar un dato de tipo string a una propiedad de una componente, lo indicamos mediante el valor a enviar. Aquí está. Este es el nombre de la propiedad y este es el valor que le estamos asignando. Esa era la componente dado component. ¿Listo? En algunas situaciones podemos recuperar el dato del modelo mediante interpolación, pero la componente hija lo recibe siempre como un string, siempre, siempre. Básicamente todo lo que nosotros pensamos, lo que tenemos en la cabeza, los pensamientos son cadenas de caracteres, son texto. Si hacemos esa, digamos, esa comparación ingenua. El problema se presenta si queremos enviar una estructura de datos más compleja como puede ser un arreglo. En este caso, en estos casos, el concepto de enlace de propiedades resuelve el problema como tal. Entonces, digamos que yo tengo un listado de artículos, estos son los datos y lo que enviamos es un arreglo. Por eso decía allá arriba como una estructura compleja. ¿Ya? A ver, bajemos un poco, seguimos leyendo ahí. Si tenemos la componente app listado artículos y tenemos que enviar el vector artículos, disponemos el nombre de la propiedad entre corchete datos. Observemos. Y ahí se le asigna el arreglo, la estructura de datos compleja. Estos corchetes indican a Angular que busque en el modelo la variable artículos, que sería esta. Se nos presenta un problema. Ubiquémonos aquí para empezar. Aquí como ya se creó el proyecto, vamos a reportarlo, hacerle un commit. Escribamos aquí proyecto 8. Concepto de property binding. Control enter, control P. Y ahí va. Listo, entonces dice en la componente app component definir un arreglo con los datos de 5 artículos. Podría ser el que estaba antes, podríamos copiar y pegar. Luego crear una segunda componente llamada listado artículos.
listo, que reciba mediante una propiedad el arreglo y su objetivo sea mostrar en una tabla HTML todos los datos. Estos son los pasos que debemos seguir. Primero, crear el proyecto. Ya está. Bien. Ok, entonces podemos abrir aquí el proyecto Open Folder. Proyecto 008 Property Binding. Esperemos ahí a que cargue. Entonces, a ver, cerremos esta pestaña de bienvenida, abrimos una terminal, ok, y aquí creamos una componente, decimos ng generate component listado artículos separados por un guión para que no quede listado artículos como se muestra acá, y eso influye en el nombre de la clase. Este es listado artículos como si fuera una sola palabra. Aquí respondemos que sí. Ok, cerremos esta pestaña acá en el navegador. Ya está. Listo, ahí ya se generó esa componente. Indiquemos aquí componente para listado de artículos. Quedó mal escrito. Artículos. Otra vez, artículos. Control Enter. Control P. Y ahí necesitamos básicamente, abrimos el archivo listado artículos component.ts. Ok. Bien, entonces va a tener un dato de entrada. Ok, que se llame artículos. Y aquí decimos que el tipo de dato puede ser cualquier cosa, any. Ok, de resto no hay nada más que hacer. Entonces, esto podría significar no es necesario agregar algo más. Bueno, entonces yo creo que podríamos especificar un commit. Atributo para entrada de datos, entre paréntesis decimos artículos. Control Enter, Control P. Son bastante los commits. Llevamos un flujo de trabajo. Luego veremos formas más robustas de definir el tipo de datos de la propiedad datos. Con any recibimos cualquier tipo de dato. Es lo más general, es como si fuera un object. En el video que sigue hablaremos de cómo codificar una tabla para mostrar el listado de artículos. Ok, podemos dejar hasta aquí. Voy a descansar un rato.